Buenos días, mi nombre es César Romero, soy tutor de campos electromagnéticos y líneas y antenas. En este video les voy a explicar, grosso modo, cómo se diseña una antena tipo parche y al final voy a mostrar un artículo de el 2015, un artículo reciente en el que también se discute el diseño de este tipo de antenas. Entonces, el ejercicio es propuesto por el libro de Balanis, es un ejemplo, y se trata de diseñar una antena tipo parche usando un substrato específico a una frecuencia de operación de 10 GHz. Aquí se encuentran los valores de el substrato, donde epsilon relativo es la permitividad relativa del material y h es la altura del substrato. Inicialmente vamos a ver qué es una antena tipo parche. Una antena tipo parche es un elemento de un circuito de microondas en el que la antena es impresa en un material de doble faz conductor, normalmente es cobre, entre los cuales, entre las dos capas de conductor, hay un substrato que es el que nos menciona el problema. Esta antena se utiliza mucho, por ejemplo, para dispositivos electrónicos como celulares, como tablets, puesto que es muy fácil de producir y tiene ventajas en cuanto a costo, en cuanto a facilidad de implementación, además de ser eficiente como antena. Bien, esta es una representación de una antena tipo parche vista superiormente y vista de lado. Este es el sustrato y la impresión se hace como una impresión de circuito normal. Bien, para el diseño tenemos que recurrir a aproximaciones numéricas que han sido encontradas y tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es este fenómeno que se puede observar en la imagen. Este fenómeno se llama fenómeno de fringe y se debe a los efectos de borde presentados por la antena, por el campo, por la distribución de campo que va a radiar la antena. Dado que esto es finito, esto va a generar físicamente una longitud aparente más larga de lo que realmente es nuestra antena. Esto se va a incluir en el diseño y lo voy a explicar más adelante. Bien, el primer paso del diseño es calcular el ancho del parche con esta expresión para buenos radiadores, elementos buenos radiadores, que es el caso de nuestro sustrato y de un conductor como el cobre. Reemplazando los valores, C es la velocidad de la luz, Fr es la frecuencia de resonancia y εr es la permitividad relativa de nuestro sustrato. Con esto obtenemos un ancho de 1.186 centímetros. El siguiente paso en el diseño es determinar la constante dieléctrica efectiva usando esta expresión. Antes de reemplazar los valores, voy a explicarles qué es la constante dieléctrica efectiva. Como podemos ver, el substrato se encuentra solo entre el parche y la capa de tierra del mismo material. Sin embargo, en el resto de espacio tenemos aire. Por lo tanto, el campo que va a radiar esta antena va a haber no solamente el substrato, sino el material que está arriba de él, que es el aire. Para simplificar la resolución de esta distribución, se realiza una simplificación haciendo cuenta como si hubiera solamente un medio en el que el parche está inmerso en un medio homogéneo de epsilon relativo igual a un epsilon relativo eficaz o total. Este obviamente incluye los dos medios, tanto el aire como el substrato. Esto se puede ver en la expresión que notamos acá. Y reemplazando los valores, dado que ya tenemos el ancho del parche, podemos reemplazar para encontrar un valor de epsilon relativo eficaz igual a 1.972. Notemos que es diferente con respecto al 2.2 de solamente el substrato. Y es
menor, lo cual también es evidente porque el epsilon relativo del aire es 1 y por lo tanto tiene que tomar un valor entre estos dos, entre 1 y 2.2. Ese sería nuestro medio homogéneo equivalente al arreglo inicial. Bueno, después de esto, teniendo este valor, podemos calcular delta L, que era del fenómeno que les comentaba, que se da por efectos de borde y que hace que para el campo sea más largo de lo que es realmente el parche. Como les comentaba, estas son aproximaciones numéricas que han sido testeadas empíricamente y se puede encontrar delta L fácilmente con ella. Al reemplazar los valores obtenemos un delta L de 0.081 centímetros. Finalmente, tenemos que determinar la longitud real del parche. La longitud del parche se determina con esta expresión, dado que lambda medios va a ser igual a la longitud real más 2 veces el delta L por efectos de borde. Entonces reemplazamos, despejamos la longitud real de esa relación y obtenemos esta expresión. Reemplazando los valores, concluimos que la longitud debe ser de 0.906 centímetros. Dado que ya tenemos W y L, el ancho y el largo, y nuestro parche es un parche rectangular, ya tenemos todos los datos que necesitábamos del diseño, y así culmina. Bueno, ahora voy a mencionar muy a grandes rasgos un artículo de agosto del 2015 sobre el impacto de los parámetros de un slot en las primeras 3 frecuencias de resonancia de una antena tipo parche rectangular, como la que diseñamos en nuestro ejemplo. Un slot es una apertura que se le hace al parche. Entonces, en vez de ser un rectángulo, va a ser un rectángulo con una franja en la que no hay conductor. Esto se hace para obtener diversas propiedades diferentes a las del parche normal, que se requieren tal vez para dirigir la radiación de una antena o para hacerla más eficiente, para evitar de pronto resonancias no deseadas y no invadir así espectro prohibido, por ejemplo. En fin, los investigadores Miroslav Holler y Josko Kuzan han desarrollado este artículo y sus conclusiones han sido que sobre el estudio del impacto de la longitud, ancho y posición de un slot de una antena tipo parche en las primeras 3 frecuencias de resonancia. Ellos concluyen que la variación del ancho de la apertura no tiene un gran efecto en las frecuencias de resonancia, mientras que la variación de la posición a lo largo del eje del ancho del parche, es decir, a lo largo del eje W, tiene un impacto muy significativo en las frecuencias de resonancia. Este artículo es un artículo de 16 páginas en las que se discute, se simula y se implementa un estudio muy profundo sobre este tipo de antenas. Es muy interesante, les recomiendo que lo lean. Y es básicamente todo lo que les iba a comentar en el video. Muchas gracias por su atención. Las referencias son el libro Balanis de Teoría de Antenas, Análisis y Diseño, y el artículo de estos dos investigadores de la Universidad de Kent, de Estados Unidos, publicado en la revista de Antenas y Propagación de la IEEE en agosto del 2015. Lo pueden consultar en las bases de datos de la Universidad Nacional. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es César Romero. Hasta una siguiente entrega.